Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Creo que Buenas noches, doctor Jerónimo. Estamos empezando a las 8 en punto, unos 4 minutitos y empezamos la reunión. perfecto. Por favor, para todos los presentes, apagar sus micros y sus cámaras, excepto el expositor. Buenas noches con todos los presentes. En unos minutos empezaremos la reunión. Por favor, todos apagar sus cámaras y sus micros para no interferir. En un par de minutos empezamos. Buenas noches con todos. Es un placer tener su presencia de ustedes y continuando con el plan de educación médica continua de la unidad de docencia de Clínica Internacional, con el auxilio del Departamento de Ginecología y Oncología, vamos a presentar en esta oportunidad el tema de tamizaje de cáncer de cervix y vacunación del VIH. Como ustedes conocen, el cáncer de cervix sigue siendo en el Perú y en el mundo un problema de salud pública. A pesar de ser una entidad
prevenible y prevenible. En esta oportunidad contamos con la presencia y con el placer de tenerlo entre nosotros para escuchar sus enseñanzas del doctor José Jerónimo, el cual es un doctor ginecólogo peruano radicado en Estados Unidos, el cual además es investigador y nos va a brindar el día de hoy todas sus enseñanzas. El currículum del doctor es sumamente amplio. Para nombrar algunos detalles: consultor del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos, miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Papiloma Humano, de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patologías. Es también miembro del Comité de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía y profesor adjunto de la Universidad del Lima. Pedimos a los presentes, por favor, apagar sus cámaras, silenciar sus micros para no interrumpir y que sea de una manera continua la exposición del doctor José Jerónimo. Por favor, doctor, lo escuchamos. Doctor Jerónimo, su micro, por favor. Le decía, me avisan si todo con el audio está bien, porque ha habido tormenta y todavía estamos con un poco de actividad acá en los alrededores. Se le escucha perfecto. Ok, perfecto. Yo le dije al doctor Guerra que el tema es bastante amplio. De antemano agradezco al doctor Guerra y a todos ustedes por la invitación. Siempre es un placer conectarme con los colegas en Perú. El tema es muy, muy amplio y está cambiando bastante. Yo creo que nos va a faltar tiempo hoy. Vamos a avanzar hasta donde se pueda y quizás me comprometo a tener otra reunión y avanzar las partes que hayan quedado sin evaluarse, porque está cambiando bastante todo el tema de vacunación y todo el tema de screening. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, correcto, doctor. Sí la vemos. Ok, perfecto. Ya. Para mencionar, ya el doctor Guerra mencionó algunas de mis afiliaciones. Yo en este momento estoy trabajando en el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos. He sido consultor de diferentes compañías a través del tiempo para vacunas, pruebas diagnósticas y de tratamiento hasta hace un año. Ya mi actual posición con el Instituto del Cáncer de Estados Unidos me prohíbe tener algún tipo de afiliación con empresas privadas. Por eso es que mi dedicación con el instituto es a tiempo completo. Aún soy miembro de la Junta Directora de la Sociedad Internacional de Papilomavirus. Acabo de dejar la Junta Directora de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, la SCC, y estoy en el Comité de Educación de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical. A la vez también dirijo el grupo de trabajo de cáncer uterino de la ASCO, de la American Society of Clinical Oncology, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Bueno, vamos a ir un poco viendo todo en qué estamos ahora. ¿Quién tiene BPH? Ahora está cada vez más claro que prácticamente todos nosotros tenemos BPH. Eso se está evidenciando más y más. Lo de la infección y la eliminación del virus está cambiando también los conceptos un poco. Vamos a ver si llegamos a esas diapositivas en algún momento. Se dice que muchos de nosotros vamos a estar infectados. Se suponía hasta hace unos años que la inmunidad elimina el virus, pero ahora más recientemente hay evidencia que aparentemente no siempre se elimina, sino que vendría a ser un virus que está en etapa latente, está no detectable, pero que en el futuro podría reactivarse. Y eso vamos a ver si llegamos a esas diapositivas.
Es parecido a lo que ocurre con el de la rubiola, ¿no? Que es muy común en niños y está allí, luego que se va el cuadro, queda allí y en años posteriores puede reactivarse ya y no causa una rubiola, sino causa que vendría a ser los cuadros de herpes, ¿no? Entonces está cambiando un poco también eso, pero lo que sí sabemos es que prácticamente todos vamos a estar infectados. Este es un resumen, básicamente, pueden ver acá, prácticamente todos están infectados en el día 0. Si hoy miramos, si hay un grupo de infectados en el día 0, todos 100% infectados y los seguimos a ellos en el tiempo, vemos que en los primeros años, 2 años, es que la mayoría van a eliminar el virus. Los que están en este cuadro de acá son los que ya eliminaron el virus. Los que quedan acá en este color son los que todavía están persistiendo. Como ya se conoce, a cuanto más tiempo está la persistencia, es más probable que se convierta completamente crónico. Pero queda un pequeño porcentaje que es persistente y que puede progresar a un NIC. Y si miramos qué pasa acá con el NIC, se sabe que un porcentaje significativo del NIC va a continuar, NIC 3. No ninguno, no NIC 2, NIC 3. ¿Por qué NIC 3? En este cuadro, porque NIC 3 es la única entidad que actualmente se considera como una enfermedad precancerosa real. El NIC 1 no es así, ya no se considera eso. El NIC 2 se considera que simplemente es una confusión en el diagnóstico. Se dice que no existe el NIC 2, que si se revisara adecuadamente los casos, o va a ser NIC 3 o va a ser NIC 1 o nada. Y eso ocurre. Entonces, cuando miramos qué pasa con estos NIC 3 en el tiempo, vamos a ver que un porcentaje de ellos, acá se pone que es aproximadamente 50%, pueden progresar a invasión. Pero incluso hasta 20 o 30 años más tarde, siendo aún NIC 3, queda un porcentaje significativo que no progresa a cáncer. Entonces, esto de acá es lo que se está evaluando, cuáles son los factores a nivel molecular y genético que está produciendo que algunos progresen en enfermedad y algunos no progresen. En el estudio que se hizo, estudio entre comillas, que se hizo en Nueva Zelanda a raíz de un colega médico que hace varias décadas atrás consideraba que el NIC 3 no era enfermedad real, que no era cáncer y no se iba a convertir en cáncer. Este colega lo que hacía era no los trataba, ni siquiera la seguía a las pacientes. Él no creía en eso. Con el paso del tiempo se detectó que él había hecho esto, llegó a tener todas las implicancias de juicios y revisiones éticas, y se llamó a las pacientes que él había visto en el pasado para ver qué había ocurrido con estas señoras. Y en ese caso de Nueva Zelanda, lo que se vio que aproximadamente a los 20 años posteriores, cuando ya había pasado sin tratamiento, más o menos era una tercera parte, habían progresado a cáncer. Entonces, lo que tenemos de NIC 3 como una entidad precancerosa, no todos ellos van a progresar a cáncer. El problema que tenemos actualmente es que no sabemos quiénes van a progresar a cáncer y quiénes no van a progresar a cáncer. Hay algunas maneras que se están evaluando para ver por qué es que en algunos casos se queda como NIC 3 nada más. Se está cuestionando, ¿son realmente un NIC 3 o tienen la apariencia de NIC 3 pero no viene a ser un cambio precanceroso? Entonces, esto es una evolución en el conocimiento que sigue ocurriendo, que se sigue estudiando, y vamos a ver más cambios quizás en el futuro. Pero nuevamente, el NIC 3 es lo único que se considera como una verdadera entidad precancerosa. El VPH, sabemos que los VPH oncogénicos, los 14 tipos que actualmente se consideran oncogénicos, no todos ellos son iguales. Se conoce que el VPH 16 es el más agresivo. Si miramos qué pasa cuando miramos en este cuadro a todos los VPH juntos, vemos que un pequeño porcentaje persiste si estamos mirando a todos ellos juntos, con los 14 tipos. Pero cuando lo separamos y vemos el VPH 16 exclusivamente, vemos que el porcentaje de persistencia y de progresión es mayor. Esto es muy importante a conocer porque no todos los VPH son iguales, de los 14 que tenemos.
Es más, ahora incluso se está cuestionando que no se deberían tener 14 tipos en las pruebas diagnósticas, porque la gran mayoría, más del 95% de los casos, son producidos solamente por 7 tipos. Los demás son mucho más raros. Entonces, eso es lo que se está revisando en la actualidad también. En el momento actual, en el Instituto del Cáncer, se están haciendo estudios no solamente del tipo de BPH, sino de los subtipos, de las variantes, ¿no? Entonces, el BPH16 sabemos que hay la variante europea, la variante asiática, hay diferentes variantes de BPH16 y depende mucho cómo interactúa cada variante con el huésped para ver su riesgo de producir precáncer y cáncer. Entonces, esto ya lo conocemos, 16 es el más agresivo, es el más, y para ponerlo en contexto, esta diapositiva siempre la uso, porque para poner en contexto cuánto riesgo sube o cuánto riesgo trae una infección por BPH16, hay que ver lo que se llama el riesgo relativo, ¿no? Entonces, si miramos qué pasa con los fumadores, personas, varones fumadores, comparado a los que no fuman, se dice que su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es de 8 comparado a los no fumadores. Entonces, esto es considerado muy significativo. Hay campañas inmensas en el mundo para erradicar el tabaquismo. Hay campañas muy grandes para poder disminuir, porque, bueno, el tabaco está relacionado también a otras neoplasias, pero se trabaja mucho para evitar. Sí hay una relación clara entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Entonces es un riesgo de 8, pero si miramos una mujer que tiene BPH16 comparado a una mujer que no tiene el BPH16, que no tiene BPH, su riesgo es de 435. Entonces es un agente oncogénico muy alto, es sumamente alto, y por eso cuando podamos hablar de lo que son los algoritmos de manejo, van a poder ustedes ver que en algunos algoritmos se separa el BPH16 y también el 18 se le separa en el manejo comparado a los otros serotipos de BPH. Ok, entonces, creo que se está acoplando un audio. Bueno, esta es la historia natural de la infección por BPH y el cáncer uterino. Sabemos que viene de infección, una infección en el cuello normal. Luego va a haber un periodo de infección activa, es un periodo de infección activa, donde se van a ver ciertos cambios celulares, pero no es un precáncer, aún no se considera un precáncer, y se dice ahora que el NIC1 está acá. Es solamente una expresión de infección, no es un precáncer propiamente dicho, solo la expresión de la infección. Cuando esto de acá tiene dos posibilidades, o regresa y se elimina y no se detecta el virus, o progresa a una lesión de precáncer, que todavía se puede ver que hay una posibilidad de que regresione y no se convierta en cáncer. Y luego un pequeño grupo se va a convertir en cáncer. Esto es lo que hemos visto siempre. Ahora, obviamente, cuando lo miramos a nivel molecular y a nivel genético, se hace mucho más complejo, y esto es lo que les mencionaba hace un rato. Ya estamos mirando incluso ahora la interacción genética entre el huésped y el virus y los subtipos de HPV. La idea de nosotros, voy a empezar con la parte de vacuna porque es para poder entender luego lo que es los cambios en la parte de tamizaje. En la parte de vacuna lo que nosotros queremos eliminar es esto, es eliminar la posibilidad de que el virus venga e infecte a la persona. Entonces, si cortamos acá esta infección, si la persona ya no se infecta con el virus, todo lo que vendría a ser lo que sigue luego la infección, toda la historia natural se interrumpe automáticamente. Entonces, eso es lo que se busca con la vacuna. Estos son los 14 serotipos que están relacionados al cáncer de cuello uterino. Vean ustedes allí el serotipo 16, este que produce mucho más. Acá son dos bases de datos que se han evaluado. Vean ustedes que básicamente en los dos hay un acuerdo de que las tipo 16 es el que produce más enfermedad, sigue el 18
y luego unos menores. El 45 le sigue por allí, pero el 16 y 18 son los responsables de la gran mayoría de la enfermedad. Se menciona que más o menos el 70%, 90%, 70% de los casos son relacionados al VPH 16 y 18. Ahora, en este momento tenemos, en grosso modo, dos tipos de vacunas, ¿no? Las vacunas, bueno, tres, si se menciona, si se lo vemos por marca, pero tenemos las vacunas que protegen contra 2 tipos oncogénicos y tenemos la vacuna que protege contra 7 tipos oncogénicos. La que protege para 2 tipos oncogénicos, en este caso, tenemos el Cervarix, por ejemplo, acá que protege contra el 16-18. El Gardasil que protege contra también el mismo 16-18, pero le añade 2 tipos que son de producen el condiloma, por eso se llama HPV4, o sea, produce 4, pero solamente 2 oncogénicos. Y la nonavalente, la que protege contra 9 tipos, en verdad son 7 tipos oncogénicos que protege y 2 que son los que protegen contra los candilomas. Entonces, la idea es que hay una gran protección con las vacunas actuales. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si miramos qué está pasando, esta es la familia de los papilomavirus. Toda esta es una familia grande. Es una familia de virus muy estables. El papilomavirus humano, es más, no es humano. El papilomavirus lo hemos heredado de los neandertales. Como ustedes saben, hace 10.000 años atrás o más hubo la convivencia entre seres humanos y los neandertales y hubo un apareamiento entre estas dos especies y de ellos heredamos algunas características. Una de las características que heredamos de los neandertales es un sistema inmune muy fuerte, que dicho sea de paso, al parecer también está implicado, alguna de esas partes genéticas que hemos heredado de ellos está implicado en la reacción tan fuerte que se tiene contra el COVID. Pero bueno, el Neandertal nos dieron su inmunidad mucho más fuerte a los seres humanos y también nos dieron el virus que ya traían, que era el virus del papiloma. Se conoce que viene desde esas épocas, son virus estables, son familias acá de primos, de virus que están muy bien relacionados. Vean ustedes que los oncogénicos que están acá están también por familia. Vean ustedes el 18 y 45 son muy emparentados. Acá tienen ustedes el 16 con 31, el 33, el 35, bastante emparentados, ¿no? Entonces, estos son los virus. Cuando nosotros vemos la vacuna que tiene 2 tipos y 4 tipos, estas vacunas protegen contra básicamente el VPH 16 y 18, que es la de 2 tipos, que es el Cervarix. Y si vemos el Gardasil, que viene 4, que añade estos 2. Son primos más lejanos del papiloma que no producen cáncer, pero producen los condilomas, las verrugas. Entonces, si volvemos al cuadro que veíamos hace un rato, ¿cuánto es la frecuencia de la enfermedad? ¿Y qué cosa va a pasar cuando estemos viendo estas poblaciones vacunadas? Lo que vamos a ver que básicamente va a desaparecer todo esto. Entonces, esto es lo que tenemos ahora y esto es lo que estamos observando ya en poblaciones vacunadas, que esos tipos se van, 16, 18 se van y la cantidad de infección y de enfermedad asociada va a disminuir dramáticamente. Similarmente, cuando vemos la vacuna de 9 tipos, la vacuna de 9 tipos protege contra 7 oncogénicos, como pueden ver ustedes, de estos 2 grupos de familia, de estas 2 ramas de la familia, y protege además contra los 2 que no son oncogénicos, sino que son de las verrugas. Cuando volvemos a ver qué va a ser el escenario que ya está ocurriendo, cuando se está vacunando con esta vacuna no navalente, vemos que va a desaparecer este grupo, esto. Entonces la cantidad de enfermedad remanente que se nos va a quedar allí va a ser muy, muy insignificante. Por eso es que actualmente la OMS habla de lo que se llama la eliminación del cáncer uterino. Claro, no va a ser una eliminación absoluta, va a quedar casos. Vean ustedes que acá todavía en este escenario va a quedar algunos casitos, pero ya va a ser una rareza. Debería ser ya una rareza, ¿correcto? Entonces, en este contexto estamos viendo que la vacuna es el pilar principal en este proceso de eliminación. Actualmente, trabajando con la OMS, estoy también en el grupo de trabajo de la OMS, se ha visto que va a haber países que van a eliminar el cáncer uterino tan pronto como dentro de 20 años o 25 años.
Y va a haber países que se van a tomar quizás unos 60, 70, 80 años más para poder eliminar, dependiendo de cuán rápidamente van a implementar la vacuna. La eliminación viene. Como dije hace un rato, no va a ser una eliminación absoluta. La OMS ha puesto como línea de que sea eliminado o no sea eliminado, 4 casos por 100.000. La incidencia de 4 casos por 100.000. Es un cuadro mucho más raro, pero ya hay países que ya están en eso, por diferentes características, o hay países que ya están llegando a esa tasa muy, muy pronto. Entonces vamos a ver eliminación en estos países relativamente pronto. Se observa en esos países en algunos paquetes de pacientes que son migrantes habitualmente de países donde es más prevalente y migran y traen consigo ya una infección instalada propiamente dicha y riesgo de cáncer. Entonces, este es el escenario que estamos viendo con la vacuna. La vacuna es muy eficaz, sabemos que es muy efectiva. Ya hay suficiente información a nivel global mostrando de que es sumamente efectiva, tanto para prevenir los casos de NIC2 o NIC3, ¿no? Como ven ustedes acá en esta población de Mark Arvin, ya de hace unos 2 años atrás, donde se mostraba de que en los tipos que están en la vacuna, los tipos vacunales para NIC2 bajó significativamente y se encontraron solamente 2 casos, porque NIC2 no necesariamente es precáncer, decía, puede haber un BPH18, puede haber un NIC2, pero no necesariamente es un precáncer, si se revisa no es realmente NIC2. Y lo que es NIC3, que sí es la enfermedad precancerosa real, la caída también es muy, muy dramática. Esto fue publicado hace un par de años atrás, pero se ha ido replicando más continuamente. En cuanto al condiloma, Australia, dicho sea de paso, fue el primer país en implementarlo a nivel general, muy, muy grande, y un componente, un interés político bastante grande, y aparentemente lo que se dice que la esposa de una de las personas, uno de los que dirigían el país en ese momento, había tenido o un familiar o ella había sufrido problemas con el cuello uterino, y eso motivó para que se haga más abogacía y se implemente la vacunación. Y lo que han visto es muy rápidamente, desde que empezaron a vacunar, lo primero que vieron era casi la desaparición de los condilomas acuminados. Esto fue el primer indicio, estamos viendo ya tan pronto como 4 años más tarde, después de la vacunación, la caída tan grande de lo que vendría a ser el condiloma. Vean ustedes que todavía en varones es mayor porque obviamente la vacunación inicialmente se focalizó solo en mujeres. Ahora ya eso vamos a ver luego que está cambiando un poco. La información más reciente de 2019, 2020, publicación desde el año pasado y de este año, ya muestran de que los grupos que han sido vacunados, miren ustedes acá, esta es una publicación del 2019, donde ya se ha visto que hay la incidencia de lo que son condilomas anogenitales cae significativamente en los grupos más jóvenes. En grupos más edad no baja tanto porque no se han beneficiado de la vacunación. En el grupo de más edad es una protección un poco indirecta por efecto de rebaño de la población joven. ¿Por qué? Por el intercambio de parejas sexuales. El varón tenía relaciones sexuales antes con una joven que podía tener el virus del condiloma, y luego tenía con una persona de más edad, una mujer de más edad, y le llevaba los condilomas, ¿no? Entonces, eso ya se ha visto. Si se corta la infección en poblaciones jóvenes, también hay cierto efecto, no tan dramático, cierto efecto en la disminución en las poblaciones de mayor edad. Disminución del NIC en Australia también. Australia fue el primero en reportar. Ustedes miren, en 2016 ya acá se ha dividido por diferentes grupos etarios. El grupo más joven de acá, de menores de 20 años. Claro, el NIC2, NIC3 es raro allí, pero ya se vio que una caída significativa de los números de casos de NIC en poblaciones jóvenes. Vean ustedes en población acá es hasta menos de 20 años, de acá de 20 a 24 años también ya se ve una caída
25 a 29 también ya se va viendo caída. En los grupos ya de mayor edad se mantiene un poquito estable, porque no se han beneficiado directamente de la vacunación. Entonces, esto ya, miren, ustedes, 2016, ya había evidencia que había una caída significativa. Y luego han venido más y más reportes. Tenemos Escocia, que empezó casi muy pronto después de Australia, empezó con su vacunación. Y también se vio, se empezaron a vacunar a niñas entre 12, 13 años, hicieron un catch-up hasta los 18 años de inicio, y luego se focalizaron solamente en este grupo. Y en el grupo de pacientes que habían recibido la vacuna, las proporciones de NIC3 disminuyó significativamente, 89%, y lo que ellos ya vieron que en otros grupos etarios también había visto cierta protección por el efecto rebaño. Entonces, la evidencia sigue viniendo con el paso del tiempo. En 2019 es de Escocia y cada vez hay más. Algunos reportes incluyen NIC2, NIC3. Hace un rato yo les decía a ustedes, el NIC2 no se considera un precáncer. Pero con fines de investigación a veces es difícil separar el NIC2 del NIC3 porque tendríamos que ir a revisar cada uno de los casos de NIC2, tendríamos que revisar las láminas y hacer un estudio para poder definir qué casos de ellos, del NIC2, son realmente NIC3 y qué casos no son nada. Se dice que de los NIC2, si se revisa, casi una tercera parte de ellos van a ser NIC3, realmente. Y que el otro grupo más grande de NIC2 en realidad no son más que una infección transitoria o no es nada significativo. Entonces, cuando hacemos el estudio ya englobando NIC2, NIC3 en estos casos, también se ve, estos son en países que tienen una cobertura de al menos 50%, al menos en la población objetivo. Ustedes pueden pensar que Estados Unidos tiene una de las mejores coberturas de vacunación, pero no es así, porque acá es voluntario, ¿no? Entonces, en Perú también creo que es ya el VPH, hasta hace un año que yo conversé esto en Perú, los padres tenían que firmar un consentimiento para que vacunen a sus hijas. Entonces, era distinto a otras vacunas, pero por lo menos cuando se tiene una cobertura adecuada, se ve una caída significativa de NIC2, NIC3, muy grande de NIC2, NIC3 en los grupos jóvenes. En los grupos de mayor edad no hay esa protección porque no se han beneficiado de la vacuna, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las recomendaciones? Ustedes habrán visto que han cambiado y siguen cambiando. En Estados Unidos se empezó a vacunar desde el 2006 a las niñas. Y yo tuve la dicha de que pude vacunar a mi hija cuando ya salió la vacuna, todavía estaba en el grupo de vacunación, y a mi hijo luego le tocó, porque ya se cambió la recomendación, ya incluyó niños también. Desde el 2016 se usa la vacuna no navalente nada más acá en Estados Unidos. Eso, bueno, no todos los países va a haber esa posibilidad. Ahora, la vacuna no navalente tiene también implicancias en cuanto a la capacidad o a la disponibilidad de vacunas en este momento. Ustedes pueden haber escuchado que hay una escasez de vacuna. Una escasez no quiere decir que les va a faltar, sino que no se va a poder cubrir la demanda a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Entre otras cosas, la escasez que se ha creado en estos últimos años, que se debe corregir en los siguientes 3 a 4 años, esa escasez que se ha producido es por diferentes motivos. Primero, que los países han tomado la vacunación más activamente. Se esperaba que algunos países vayan tomando la vacunación poco a poco, pero lo que se vio es que se lanzaron muchos de ellos más pronto de lo previsto y comenzaron a hacer la vacunación masiva. Lo otro que hemos visto es que otro de los factores es que se comenzó a expandir en los países que ya estaban vacunando, se comenzó a expandir en cuanto a edades y se comenzó a expandir para que lo hagan en ambos sexos. Entonces la cantidad de vacuna que empezaron a usar esos países se duplicó prácticamente o más, subió muchísimo. Entonces la producción de vacuna no se equiparaba. Y otro de los factores es que se empezó a producir la vacuna no navalente, que entre uno de los factores que tiene es que usan más cantidad de antígenos.
Para producir una vacuna se usa una levadura y todo el proceso de fabricación, desde que se empieza con este grupo de levaduras, hacerlas reproducir, purificación y fabricación de la levadura puede tomar 2 años a 3 años, hasta control de calidad y hasta que está disponible. Entonces, producir la vacuna no es tan rápido, no es tan rápido. Está mejorándose porque hay algunos ahora que están usando, en vez de la levadura, están usando Escherichia coli, se está cambiando un poco eso, pero aún toma tiempo. Entonces, los cambios en las recomendaciones de vacunación ha hecho que expanda la vacunación y ha creado cierta escasez en parte, pero que se espera que muy pronto los fabricantes puedan cubrir completamente. Yo tengo entendido que por lo menos Merck estaba trabajando muy activamente ya en los últimos 2 años para poder aumentar su capacidad de fabricación y poder cubrir la demanda, ¿no? Como dije hace un rato, se expandió, desde 2018 ya se expandió la edad también. Diferentes motivos para esto, se incluyó hombres y mujeres, porque se sabe que no solamente produce cáncer uterino, hay otras neoplasias, orofaringe también está entre las neoplasias que están asociadas al virus del papiloma. Entonces, debido a todo esto es que se cambiaron las políticas, ¿no? Pero entonces la pregunta que siempre viene es, ¿por qué tanto cambio? ¿Por qué tanto cambio? ¿Qué está pasando? O sea, que no saben lo que están haciendo, ¿qué está pasando? Bueno, es un proceso de aprendizaje, lo estamos viviendo ahora con el COVID. El COVID salió hace unos meses, era muy desconocido al inicio, ahora estamos sabiendo un poco mejor pues, cómo es ese virus, cómo actúa y cómo es la fisiopatología relacionada al virus. Y justamente hoy veía una nota que decía, si te enfermas ahora de COVID, tienes mejor pronóstico que hace 4 meses. ¿Por qué? Porque sabemos más. Y si te enfermas en 4 meses más, quizás vas a tener mejor pronóstico porque el conocimiento va a ser mejor. Igual le ocurre acá con la vacuna. Ha cambiado, ¿por qué? Porque se empezó con 3 dosis, pero no es que cuando se aprobó la vacuna, no es que 3 dosis era mejor que 2 o que mejor que 1. Lo que pasa es que cuando va una compañía a que le aprueben una vacuna, tiene que llevar la evidencia. Y la aprobación está basada solamente en la evidencia que uno tenga frente. O sea, si yo trabajo en la FDA de los Estados Unidos, digamos que yo estoy sentado ahí en la FDA y me vienen a solicitar la aprobación y me presentan solamente evidencia de protección contra 3 dosis, con 3 dosis. No me presentan evidencia con 2 dosis o con 1 dosis. No lo hacen porque también es costoso hacer todos esos estudios. Entonces, cuando se aprueba la vacuna, se aprueba basado en la evidencia que se presentó en ese momento, que fue 3 dosis. Pero siempre quedó la duda, 3 dosis es lo necesario o no. Y con el paso del tiempo hemos visto que luego cambió a 2 dosis en niñas hasta los 15 años. Pero ese cambio tomó años de ir aprendiendo qué estaba pasando. Una de las maneras como se fue observando era qué pasaba con esas niñas que por X motivos no completaron las 3 dosis. No completaron. Entonces se fue a mirar qué pasaba con ellas y se vio que la protección era adecuada. En algunos países como México y en Canadá, British Columbia, en una provincia, decidieron cambiar su esquema de vacunación. Y cuando ya todavía había cierta evidencia de que 2 dosis era suficiente, dijeron vamos a vacunar 0,660. O sea, la vacuna primera hoy, la segunda vacuna a los 6 meses y la tercera vacuna a los 60 meses. Tiraron a los 5 años la tercera vacuna, la tercera dosis, esperando que salga la evidencia que 2 era necesario. Si 2 era suficiente, la tercera dosis se eliminaba. Y vino con el tiempo salió la evidencia que 2 dosis se siguió a estas poblaciones vacunadas y se vio de que 2 dosis era suficiente. Entonces, por eso es que se cambió y ahora la recomendación para niños por lo menos hasta 15 años es de 2 dosis. Pero no está quedándose allí, va a cambiar, porque ahora se está diciendo que 1 dosis sería suficiente y la evidencia se está creando y se está invirtiendo muchísimo dinero en estudios para probar que 1 dosis sería suficiente. Este es nuevamente qué pasó en Australia. Este es un estudio muy, muy interesante, desde el año pasado la publicación, donde ustedes vean, esta que está en línea constante es
casos de NIC2 o más, carcinoma in situ, NIC3, en las poblaciones que no están vacunadas, ¿correcto? Y esto de acá es en las poblaciones vacunadas. Y acá están todas las líneas, las que recibieron una dosis, las que recibieron 2 dosis y las que recibieron 3 dosis. No se ve una diferencia prácticamente en el tiempo, en la protección que tienen estas vacunas. Si es una dosis, 2 dosis o 3 dosis. Entonces, esto me indica ya de que la protección sería muy, muy similar. Otra evidencia más. Esta es una publicación también reciente, donde se ha visto que la infección persistente por los tipos que están en la vacunación en 3 dosis, 2 dosis y 1 dosis es bastante similar. El número de mujeres evaluadas, el número de casos con infección persistente por VPH 16-18 es bastante bajo. Entonces, otra evidencia más de otra fuente que está indicando que quizás una dosis es suficiente. Se está acoplando un sonido, si alguien puede poner ahí su micro. Gracias. Otra más, nuevamente, de acá de Estados Unidos, de Laura Markovitz, también del año pasado la publicación, donde se ve cómo es que en la población vacunadas y con al menos una dosis, cómo se ve la caída en mujeres jóvenes, ¿no? Y otra publicación más, 2020, donde se ve, este es en Costa Rica, dicho sea de paso, Costa Rica es el país donde se está haciendo uno de los estudios más grandes de vacuna para probar que una dosis sería suficiente. Es parte de un trabajo grande que tiene el Instituto de Cáncer de Estados Unidos allá en Costa Rica, en colaboración con Costa Rica por los últimos casi 30 años, donde se está haciendo la evaluación ahora y comparando, se está cubriendo una gran parte de la población de Costa Rica y donde se ha visto también que hay una diferencia significativa en cuanto a 3 dosis y 1 dosis. Vean ustedes, es muy equiparable cuando se ve 3 dosis para 16-18 contra 1 dosis, 3 dosis contra 1 dosis. Entonces, cada vez hay más evidencia que 1 dosis sería suficiente. Se espera que toda esta evidencia esté mucho más sólida ya en más o menos, estamos en 2020 ya, quizás en un par de años tengamos los resultados finales, pero todo va hacia que 1 dosis sería suficiente, ¿no? Ese es uno de los puntos que quería yo mencionarles. El otro punto que quiero mencionarles, aunque ya queda poco tiempo, 20 minutos, es que el beneficio de vacunar a ambos sexos. Se empezó vacunando solo a las mujeres, obviamente, porque el cáncer uterino es el que más afecta a las mujeres. Obviamente, las mujeres es el más común relacionado al VPH, pero en los varones también se ha visto sufrir las enfermedades. Ambos. Y la transmisión es en ambos sexos. Tenemos unos programas de tamizaje muy efectivos actualmente para detectar en enfermedades asociadas al VPH para cuello uterino. Lamentablemente no hay un programa de tamizaje que sea tan efectivo para otras neoplasias asociadas al VPH. Entonces lo mejor es vacunar porque no va a ser fácil hacer ese tamizaje para las otras neoplasias. Y lo que también se ha visto es que la vacuna ya cuadrivalente en la evidencia ha mostrado que ya hay una caída, de otros tipos de cáncer asociados al VPH. Entonces, toda esta evidencia hacía indicar que podría haber un beneficio de vacunar hombres y mujeres, ¿no? Me pregunta, me escucho. Bueno, otras características en el varón propiamente dicha que se menciona es que los varones tienen una mayor probabilidad de adquirir infección por VPH acumulada en el tiempo comparado a las mujeres. El tiempo de eliminación, se habla de que el tiempo de eliminación del virus de VPH fue significativamente mayor en los jóvenes, en hombres de 18 a 30 años. Y para VPH 16
fue 2 veces más que para otros tipos, ¿no? Entonces hay algunos, y los varones tienen anticuerpos, se dice que tienen anticuerpos circulantes menores que las mujeres. Hay algunas características que dicen que sí, sería también una buena protección para los varones. Cuando se mira cuál es el beneficio en las mujeres, si vacunamos a los varones, vemos también de que la prevalencia del VPH 16 y 18 cae. Cuando solamente, acá estas líneas de arriba, estos cuadros de arriba son cuando se vacuna solo a mujeres, y cómo es que cuando vacunando a los hombres, esta caída de la prevalencia del virus en mujeres cae, o sea, es mayor, igual para el VPH 18. Hay una caída mayor solo aumentando la vacunación en varones. Ahora, con toda esta evidencia, también hay países, como les mencionaba hace un rato, se ha expandido lo que es vacunación en ambos sexos, y eso ha creado una mayor demanda de vacuna. Y en este momento se habla que hay 33 países que ya están implementando de alguna manera, de algún nivel, la vacunación en hombres y mujeres. En Latinoamérica tenemos Panamá. ¿Dónde está Panamá? Tenemos Panamá, tenemos Uruguay, tenemos Argentina, Chile, si no me equivoco, Chile también está acá, y Brasil. Dominica, que es una pequeña también, pero bueno, es una pequeña isla en el Caribe. Por lo que se dice que hay más y más. Entonces, esta vacunación de ambos sexos se ha expandido en algunos países, pero se ha tratado de pararlo. Por favor, no vacunen a ambos sexos, que nos estamos quedando sin vacunas. Esperemos un tiempo cuando ya haya mayor capacidad de vacunar para poder expandirlo, ¿no? Pero eso está ocurriendo. Si ustedes en la clínica, no sé cuál es el sistema que tienen, si el paciente paga o no paga, pero yo creo que vacunar a muchachos jóvenes también beneficia. Yo personalmente vacuné a mis 2 hijos, a mi hija y a mi hijo, ya hace años. Hay beneficios. Otra de las cosas que se sabe es que cuando tenemos un niño de 10 y 11 años, 12 años, no necesariamente conocemos su tendencia sexual. No sabemos cuál va a ser su tendencia sexual cuando tenga 20 o más años. Y si tenemos que su tendencia sexual va a ser hacia relaciones homosexuales, su riesgo del cáncer de ano y de otros cánceres asociados al VPH aumenta. Entonces, vacunando a un joven, no solamente vamos a proteger a la mujer, sino también al muchacho, y especialmente si tiene tendencias sexuales que lo pondrían en un mayor riesgo para ciertas neoplasias, ¿no? Seguridad de la vacuna. La vacuna es sumamente segura, sumamente segura. Ya hay todo un sistema de vigilancia implementado a nivel global, donde se reportan todos los efectos. Hubo una controversia hace unos años acerca de que se desencadenaban algunos cuadros de enfermedad autoinmune, pero no hay ninguna evidencia que esto sea cierto. Ahora, recordemos algo, la vacunación para VPH se está dando en niñas, adolescentes, ya llegando casi a la adolescencia, ¿no? Entre 9 y 13 años, creo que es en Perú. Y recuerden ustedes, enfermedades autoinmunes, lupus y otras enfermedades autoinmunes, es más común en mujeres y se empiezan a manifestar en la adolescencia también. Pero no es que la vacuna los ha producido, sino que ya eso existía, esa tendencia desde antes. Correcto. Entonces se han hecho estudios para ver si es que había una relación y se ha descartado. Obviamente siempre va a haber una reacción de en el área de la vacunación. Efectos adversos severos, se ha visto que tanto como sean efectos adversos severos como muertes, no hay una diferencia significativa. Ahora, hace unos años salió una controversia muy grande en India, porque dijeron que niñas vacunadas habían muerto y se reportaron, no me acuerdo cuántos casos, que han muerto, están muertas esas niñas. Pero cuando se comienza a hacer una recopilación, un recuento de casos que se han vacunado y han muerto, se cuenta todo. Y resulta que en ese grupo que se había sido reportada había niñas que se habían suicidado por diferentes motivos. Había niñas, y había una ola grande de suicidios en adolescentes en esa época, en India. Había incluso una niña que se había ahogado en un pozo de agua.
Si yo hago un estudio de seguridad y yo vacuno a una persona y a la semana esa persona la atropella un carro, eso de ahí también es reportado. O sea, pero cuando comenzamos a discriminar y a discernir qué cosa realmente está relacionado y qué no está relacionado, vemos que no hay un incremento de riesgo, ¿no? En cuanto a embarazo, también se ha visto las diferentes posibilidades de aborto espontáneo, nacidos que hayan nacido muertos. No hay ninguna diferencia significativa, no se ha visto que haya un riesgo mayor. No se recomienda la vacunación en embarazadas, no porque tenga un efecto adverso contra el feto, sino porque por ética nunca se ha hecho estudios en embarazadas. Todo esto es en mujeres que han sido vacunadas antes de salir embarazadas. No se ha hecho en embarazadas. Lo otro es que el embarazo no es el mejor momento, ¿no? Obviamente porque hay una inmunosupresión natural por el mismo embarazo. Ahora, la vacuna está siendo muy efectiva y hemos visto nosotros que ha caído significativamente grande todos los casos de precáncer en las poblaciones vacunadas. Y nos estamos yendo a qué va a pasar en la era post-vacuna. ¿Qué va a pasar cuando estemos viendo cada vez más chicas, muchachas que vienen vacunadas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es una menor incidencia y prevalencia de infección de VPH. Vamos a ver menos VPH. Vamos a ver menos riesgo de que sea una persistencia a NIC. ¿Por qué? Porque justamente la vacuna está eliminando, como mostrábamos hace un rato, los VPH más agresivos, que son responsables por la mayor cantidad de cuadros de precáncer y cáncer. Si eliminamos eso y nos quedamos con los VPH menos riesgosos, va a haber menos posibilidades de que encontremos NIC en esa población de vacunadas. Y el otro punto que es sumamente importante desde el punto de vista clínico es que va a ser un poco más complicado, no un poco, bastante más complicado, la evaluación citológica de esa paciente y la evaluación colposcópica. Vamos a ver unos slides para que entiendan esto de acá. Se ha visto que sí, cuando un patólogo ve, y esto fue un estudio de Melinda Kovacic, también del Instituto del Cáncer. Melinda, estos dos son del Instituto del Cáncer, Melinda Kovacic y Mark Schiffman. Ella no es patóloga, ella es una epidemióloga, y comenzaron a estudiar con un patólogo especializado solamente en cuello uterino en esos años, el doctor Mark Sherman. Lo que Mark Sherman reportó en algún momento, por curiosidad, era de que para él era más fácil ver los cambios citológicos cuando había una infección por VPH16. Eso llamó la atención. Eso llamó la atención de los colegas allí en el instituto, y Melinda apoyó a Mark Sherman a hacer una evaluación y le presentaron slides de diferentes casos de normales, NIC3 o no NIC3 cáncer, citologías, sin decirle de qué VPH estaban asociados. Él revisó y lo que vieron era que los cuadros más severos de la citología, los que son más fáciles para el citólogo o para el patólogo de evidenciar, se relacionaban al VPH16. Es lo mismo que reportó Mark Sherman. Yo he trabajado con este grupo, entonces cuando yo estoy trabajando con este grupo y me dicen, mira, en una de las reuniones, si estamos encontrando que ocurre esto con la citología, inmediatamente todos voltearon a mí y me dijeron, José, ¿y qué pasa con la colpo? Entonces se hizo una revisión de la relación del VPH que estaba infectando a la paciente y la imagen colposcópica, que es un poco más compleja porque es más subjetiva en ciertos casos. Pero a mí me tocó dirigir este grupo, 20 colposcopistas de la Sociedad Americana de Colposcopía. Se tomaron imágenes de mujeres con VPH, sin VPH y con diferentes tipos de VPH. Se hizo una revisión aleatoria de las imágenes, variando diferentes revisores, diferentes colposcopistas de la sociedad. Y básicamente lo que se pidió a ellos era, vamos a dividir los casos en claramente normales, claramente anormales y los dudosos, lo que hay duda. ¿Cómo hicimos eso? Como teníamos 2 colposcopistas evaluando cada imagen de forma independiente, sin influir uno al otro,
Cuando los dos se ponían de acuerdo que colposcópicamente no había nada, se decía que es un caso claro de que era normal colposcópicamente. Cuando los dos concordaban que sí había algo claramente anormal, se decía que era claramente, o sea, no había duda, era claramente anormal. Y los dudosos es cuando los dos no se habían puesto de acuerdo. Uno decía que era normal, que no era nada significativo, el otro decía que sí. Entonces dividimos los casos en esa manera, en normal, alto grado y confuso, porque no se ponían de acuerdo. Y lo que encontramos era de que el BPH 16, la mayoría de casos, 70% casi de los casos de NIC3, los colposcopistas se pusieron de acuerdo muy fácilmente. Cuando no era 16 había más confusión, menos porcentaje de concordar en que sí era lesión, y los que se consideraban dudosos o completamente normales colposcópicamente, a pesar de ser un NIC3, era mucho más significativo. Entonces eso también nos indicaba de que estaba, los casos asociados al BPH 16 daban imágenes colposcópicas más claras. Ahora, hay estudios, reportes más recientes de otras fuentes, de otros colegas, buscando lo mismo y han reportado la misma evidencia. Entonces, cuando nosotros tengamos en el futuro poblaciones vacunadas donde no tengamos el BPH 16, la posibilidad de perder casos de NIC3 citológicamente o colposcópicamente van a ser mayores. Va a haber una menor incidencia y prevalencia de infección de VPH, y el digesto de acá va a ser más difícil, y los métodos morfológicos van a ser reemplazados por métodos moleculares. Los métodos moleculares van a ser mucho más efectivos para poder detectar los casos. Me quedan 8 minutos, yo les dije iba a quedar corto. Y creo que llegamos hasta ahí por hoy. Abrimos para preguntas y dejamos todo lo que se viene de tamizaje. Me comprometo para otra sesión, pero creo que lo de vacunas ameritaba irlo revisando con calma. Si hubiera alguna pregunta hasta acá, ya me estoy quedando sin voz. Sí, doctor, en primer lugar, agradecerle, tiene razón, se iba a quedar corto, es un tema extenso, interesante y nos ha presentado varias novedades. Voy a resumir las preguntas que se han presentado básicamente en 3 a 4 preguntas. La primera sería, que han escrito los que han acudido este día, el tiempo de inmunidad. ¿Qué tiempo de inmunidad nos está dando la vacuna aproximadamente? Esa es muy buena pregunta. Obviamente, acá hay varias cosas a comentar. Primero, toda la evidencia muestra hasta el momento actual, en los más de ya 12, 13 años que hay pacientes vacunados a nivel poblacional, que la inmunidad se mantiene muy buena en el tiempo. Pero lo que debo mencionar es que no necesariamente es fácil medir inmunidad y cuán protegido está una persona. La única manera que podemos realmente medir es poder mirar cuántos de los vacunados se infectan o desarrollan enfermedad comparado a los no vacunados, como se ha estado haciendo con los estudios presentados. Inicialmente, cuando no podemos hacer eso, porque es muy inicial, lo que se hace es la medición de los anticuerpos. Se miró, obviamente, si ya había evidencia mostrando que cuando era una infección natural, que la mujer se había infectado naturalmente por relaciones sexuales y había habido una respuesta de anticuerpos, el nivel era bueno, pero cuando había una vacunación, cuando se vacunaba, el nivel que se lograba con los anticuerpos era muy alto. Siempre hay la discusión, sí, es una indicación de que está habiendo buena respuesta, pero esos anticuerpos en el tiempo pueden bajar un poco y no necesariamente significa que se ha quedado desprotegida. Y lo estamos viendo ahora en las discusiones con COVID también. Se habla de que el COVID baja los anticuerpos, pero eso hay que tomarlo siempre con cautela porque los anticuerpos bajan un poco, pero apenas se expone nuevamente con el agente, eso puede subir. Volviendo a la pregunta, la protección es, toda la evidencia muestra de que es a largo plazo es buena, es muy buena. Perfecto, doctor. La segunda pregunta es, ¿los pacientes que tienen condilomas o NIC se pueden vacunar? ¿Se deben vacunar? Esa es otra pregunta y me quedo corto tener el tiempo para hablar de eso.
Lo que se está reportando en los últimos, diría yo, 3 a 4 años, se dice de que una paciente que tiene un NIC, por ejemplo, que va a ser sometida a un tratamiento, ya hay publicaciones mostrando de que si se hace una vacunación justo antes de dar el tratamiento, ya sea LIV, ya sea termocoagulación, crioterapia, lo que se use, se está reportando de que hay una disminución en el riesgo de recurrencia de enfermedad. Eso es lo que se está reportando. Ahora, ¿cuáles son los factores que están implicados en eso? Aún están por definirse. Se está viendo una tendencia en los reportes de que muestran de que sí habría una disminución en el riesgo de recurrencia de enfermedad, ayudaría a que la persona esté libre de enfermedad, pero no se está entendiendo claramente por qué mecanismos que eso está ocurriendo. Lo que se recomienda es que sea la vacunación, algunos dicen que sea unas semanas antes del tratamiento, por lo menos un par de semanas antes del tratamiento. Hay otros incluso que dicen no importa si se hace incluso el día anterior del tratamiento. Entonces, eso está por definirse. Se habla de que hay una disminución en la tasa de recurrencia. Ok, la penúltima pregunta sería si la paciente ya recibió una vacuna tetravalente, ya sea 2 o 3 dosis, ¿es posible colocar la novavalente? ¿Hay beneficios? Ya, esa es muy buena pregunta que siempre viene. Obviamente, si ya recibió un esquema completo si ya recibió un esquema completo de la bivalente o de la cuadrivalente, ya está protegida contra 2 tipos oncogénicos, 16, 18. Pero no está protegida claramente contra los otros 5 tipos oncogénicos más que vienen en la nonavalente. Y ese sería el beneficio de darle. No es que le va a mejorar la inmunidad para el 16, 18, eso no está. Ella ya debió tener buena protección, pero lo que sí se ve es que puede haber una protección para los otros tipos. Es el debate permanente ahora, cuánto es que realmente. Doctor Jerónimo, su micrófono está apagado, por favor. Yo hablé y hablé. Yo no había puesto. Bueno, lo que mencionaba era de que, bueno, ya me quedé. Estaba mencionando de que cuando ya, esa pregunta de que si se debe vacunar o no se debe vacunar es permanente. Si ya recibió la vacuna que protege contra los tipos 16, 18, ya tiene una protección allí. La protección que daría la nonavalente sería para los otros tipos que no están en la vacuna. Ahora, ¿cuánto es esa protección? Obviamente sabemos que los casos de precáncer asociados a 16, 18 son los más grandes, el porcentaje más alto, son los virus más agresivos, pero también todavía en la otra vacuna tenemos tipos que sí no son tan inocuos, no tenemos el 31, el 33, el 35, que sí se está notando que algunos de ellos son bastante más agresivo de lo que pensábamos. Entonces, el porcentaje de enfermedades asociadas a esos casos no es tan grande como el 16-18, pero sí se dice que hay una protección. Recuerden el gráfico que presenté, todavía había un número significativo de casos con esos serotipos. La última pregunta sería, ¿cuánto tiempo después de la vacuna se forman los anticuerpos? Ya, esa es muy buena una pregunta. Y un poco regresando a lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Anticuerpos es un parámetro para medir inmunidad, no es la única manera de inmunidad, no es la manera fácil que tenemos nosotros de medir, fácil entre comillas, porque tampoco es una prueba muy fácil de realizar. Se habla de que ya aproximadamente a las 2 semanas tenemos valores muy significativos de anticuerpos. Un punto a mencionar es que en aquellas vacunas de que necesitan una segunda dosis de refuerzo, se ha visto que cuando las dosis están muy cercanas, no es tanto el beneficio, ¿no? Entonces, si necesitamos una vacunación doble, digamos, el hecho de que se amplíe a 6 meses o a un año es beneficioso en parte, porque
el efecto memoria, el efecto que da es mayor, el booster que da es mayor que cuando el tiempo es muy corto. Eso lo digo porque ya he recibido preguntas también en el pasado de, oh, doctor, le puse la vacuna a la paciente y le tocaba su segunda vacuna al mes, pero no se pareció sino hasta dentro de 6 meses. ¿Debo empezar de nuevo? No hay problema. Está bien. O sea, la segunda vacuna, ella ya formó una memoria. Y como estamos viendo ahora, incluso con una dosis en algunas poblaciones jóvenes podría ser suficiente para crear inmunidad permanente o a largo plazo. No hay problema. O sea, la segunda dosis va a ser un booster porque ya hay una memoria que se está formando en esa paciente. Perfecto, doctor. La verdad, el tiempo quedó corto, lo comprometemos, ya tomamos también su palabra para poder desarrollar una próxima reunión de la misma manera que esta tan actualizada e interesante la parte del tamizaje. Agradecemos a todos los colegas por su presencia y Clínica Internacional, de parte de Clínica Internacional, les agradecemos la presencia y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor. Un placer, un placer. Coordinamos otra reunión. Buenas noches. Buenas noches.